días, mi nombre es Wilmer García y yo les voy a hablar sobre lo que viene siendo la pregunta número 4 y la pregunta número 5 pautadas para el cuestionario de esta semana con respecto a lo que vendrían siendo las exposiciones semanales de la materia de gestión del capital humano. Mi primera pregunta viene con respecto a la incapacidad laboral por parte de los trabajadores en las empresas. Hay dos clases de incapacidad laboral dentro de lo que vendría siendo una empresa. La primera es la temporal o transitoria, donde el trabajador se encuentra incapaz de trabajar, ya sea por un permiso o una incapacidad médica. Para muchos trabajadores, o la mayoría de las personas, este viene siendo como la baja médica, viene siendo conocido como la baja médica que tienen los trabajadores, ya sea como por ejemplo se enferman de gripe, de cualquier enfermedad que no sea tan de largo plazo, y estos pueden tener afuera 1 o 2 días, 3 días, una semana, independientemente de lo que vendría siendo su tratamiento médico. Por otro lado, tenemos la incapacidad permanente, que es la situación del trabajador que después de haber estado sometido a tratamiento médico presenta reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyen o anulen la capacidad laboral, las cuales pueden provocar al trabajador una incapacidad en alguno de los siguientes grados. Primero tenemos la incapacidad permanente parcial. Es la incapacidad del trabajador que le ocasiona una disminución no inferior del 33% en su rendimiento normal para la profesión que ejerce, sin pedir realizar las tareas fundamentales de dicha profesión. Un ejemplo de esto podría ser una persona que haya sufrido un accidente automovilístico dentro de una compañía que trabaja en la parte de construcción. La persona pudo haber quedado afectada de la columna, y aunque pudiera seguir trabajando en la parte de construcción, hay una cierta cantidad de tareas las cuales no puede realizar, tareas que tengan que ver con agacharse o entre otras. Por otro lado, tenemos la incapacidad permanente total para la profesión habitual de cualquier trabajo. Esta se da cuando las lesiones que padece el trabajador le inhabilitan para la realización de las tareas fundamentales de su profesión habitual, pero le permite dedicarse a otra distinta. Un ejemplo de esto podría ser una persona que en su trabajo diario podría hacer un trabajo donde uses las piernas, estás acostumbrado a caminar bastante, sufre un accidente y quede inhabilitado de las mismas, o sea, no pueda volver a caminar. La persona, aunque ya no pueda realizar la tarea que ya hacía en la empresa anteriormente, donde trabajaba fundamentalmente con sus piernas, puede dedicarse a otras clases de oficio, como en las oficinas, entre otros. En tercer lugar, tenemos la incapacidad permanente absoluta. Es la situación que inhabilita por completo al trabajador de toda una profesión u oficio. La presentación, si el trabajador reúne los requisitos exigidos para su reconocimiento, consiste en una pensión vitalicia del 100% de la base reguladora correspondiente para cada caso. Por último, tenemos la gran invalidez. Es la situación del trabajador afectado de incapacidad permanente en grado absoluto que necesita de la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida cotidiana, como lavarse, comer, asearse, salir a la calle. La presentación que recibirá del trabajador, si une los requisitos, es del 100% de la base reguladora, más un 50% más a la persona que los esté asistiendo. La segunda pregunta que me tocó viene en relación a los contratos. Hay dos tipos de contratos fundamentalmente: el contrato por un tiempo determinado y los contratos que tienen los contratos que se hacen por un tiempo indeterminado. El primero de estos va de la mano con el artículo 62 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajo. Es cuando al firmarse o al hacerse el contrato se establece el tiempo o la fecha de inicio del periodo laboral, del periodo laboral, y también se establece cuando este concluye. Es decir, un ejemplo de esto podría ser construcciones, donde la fecha de inicio de la construcción se dan para un cierto momento y la culminación tiene que estar lista para un cierto momento. O un ejemplo más fácil podría ser dentro de lo que sería el fútbol o cualquier deporte profesional, donde un futbolista, por ejemplo, pudiera trabajar o jugar para un cierto club
donde ellos firman un contrato que viene haciendo por un tiempo determinado, 4 o 5 años, donde el club se compromete con el jugador a pagarle un salario porque este juegue con ellos, y el jugador se compromete con jugar con ellos por una cierta cantidad de tiempo. Al acabarse el contrato, el jugador o pudiera renovar el contrato con el club o pudiera irse libre. Y en segunda instancia tenemos los contratos por un tiempo indeterminado, que es el que mayormente conocemos en todos sitios. Cuando buscas un empleo, ellos te contratan, fino, empiezas en un cierto día, pero ellos nunca establecen cuándo se va a acabar el contrato. Es decir, vas periódicamente y según tu rendimiento, el patrono ve si eres la mejor opción laboral para la empresa o no. Entonces, después de un tiempo, pudieras salir de la empresa o pudieras quedarte, aspirar a un cargo mayor, etc. Cabe decir que el contrato de tiempo indeterminado va agarrado a la mano con el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo.